Encuentro con tu ángel presenta Conociendo la Biblia, libro por libro. El libro de los Salmos, segunda parte. Hoy vamos a continuar con la segunda parte del libro de los Salmos que comenzamos en la plática pasada. Como recordarán, aprendimos entre otras cosas que el libro de los Salmos está compuesto por 5 bloques, los cuales son fáciles de ubicar porque terminan con una doxología que es una frase que remata con un amén muy enfático cada uno de estos tomos. Comentamos que el primer bloque, que va del Salmo 1 al 41, termina con el versículo que dice: Bendito sea el Señor, Dios de Israel, desde siempre y para siempre. Así sea. Asimismo, el segundo bloque, que va del Salmo 42 al 72, termina diciendo: Bendito sea por siempre su nombre de gloria, que su gloria llene la tierra entera. Amén. Amén. También aprendimos que cada uno de estos 5 bloques en los que está dividido el libro de los Salmos tiene su paralelo con alguno de los primeros 5 libros de la Biblia conocidos como el Pentateuco, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Así fue como estudiamos los 2 primeros bloques y hoy estudiaremos los 3 restantes aquí en su programa Encuentro con tu ángel. El tercer bloque del libro de los Salmos, que va del Salmo 73 al 89, tiene su paralelo en el libro de Levítico, que, como estudiamos en su momento, nos habla del tabernáculo de adoración. Levítico, recordarán, es un libro muy íntimo que profundiza en el corazón humano, y los salmos que comprenden este tercer bloque nos hablan de lo que David y los otros autores estaban sintiendo en lo más profundo de su interior, preguntándose: ¿quién es Dios? ¿Quién soy yo? ¿Cómo está mi alma en relación a la santidad de Dios? ¿Cuál es mi situación de pecador delante de Él? ¿Qué es el perdón de Dios? El Salmo 78, por ejemplo, nos habla del inmenso amor de Dios por nosotros, pero que este amor no está comprometido, que no porque Dios nos ame va a tolerar el pecado en nuestra vida, que el amor de Dios es un amor recto, que si te arrepientes inmediatamente te encuentras con su misericordia, con su perdón y su amor, pero que si hay algo malo en tu vida, Él es inflexible y el amor de Dios está perfectamente trazado en este tipo de salmos. ¿Sabías que no hay pretexto o impedimento para cambiar? Porque aunque nosotros no podamos hacerlo, ya que no está en nuestras fuerzas, ¿es Dios a través de su Espíritu Santo el que hace el trabajo? ¿Que el hombre no tiene que cambiar, sino que se debe dejar cambiar por Dios? ¿Que no eres tú el que debe cambiar, sino que debes dejar que Dios haga la cirugía en tu corazón? ¿Y que tenemos a un Dios todopoderoso que lo puede hacer? El cuarto bloque de los Salmos, que va del Salmo 90 al 106, es muy variado y su paralelo es el libro de Números, considerado como el libro del desierto, de las grandes victorias y las grandes derrotas. Recordarán que este libro es una verdadera tragedia que nos narra que el pueblo judío, a lo largo de su peregrinar por el desierto durante 40 años, iba dejando un rastro de muertos. Se calcula que diariamente morían unas 80 personas debido a su rebelión y desobediencia, que por eso tenían que estarse moviendo porque en el lugar donde se quedaban lo iban convirtiendo en un cementerio. En Números vimos que por un lado se manifestaba el poder de Dios a través de los milagros que iban supliendo todas las necesidades de Israel. Y por el otro lado, de pronto veíamos al pueblo hebreo dándole la espalda al Creador.
Asimismo, podemos leer en estos salmos tanto las grandes alegrías que produce la bendición de Dios, como otros muy depresivos, donde los judíos manifestaban una incredulidad y falta de fe tremendas. Finalmente está el quinto bloque, que va del Salmo 107 al 150, cuyo paralelo es el libro de Deuteronomio, y que se puede definir como nuestra experiencia con los nuevos recursos espirituales que Dios nos otorga. Comentamos que Deuteronomio significa la ley dada de nuevo, y que es un recordatorio que Moisés le hace a la nación antes de entrar a la tierra prometida, para que no se olvidaran de todos los principios que Dios les había dado a sus padres que murieron en el desierto. Y en este quinto bloque del libro de los Salmos hay una nota musical característica que está plasmada en el tono más alegre de todos. Es un aleluya constante, con salmos de acción de gracias, de alabanza, en donde Dios es lo máximo, que reflejan la experiencia de un corazón obediente, de un corazón dependiente que ha aprendido a buscar a Dios continuamente. ¿Sabías que el libro de los Salmos nos manifiesta claramente cómo es que el hombre debe entender que la vida espiritual en sus fuerzas es imposible? ¿Que tenemos que aprender a depender de Dios si queremos que haga de nuestra vida lo que ha planeado hacer? ¿Que dejemos de confiar en nosotros y en nuestra habilidad, nuestra inteligencia, nuestra jerarquía, nuestro encanto o nuestro dinero? Porque esas son cosas que le impiden a Dios tener una persona totalmente entregada. Que si vivimos obedientes, no solo no nos va a faltar nada, sino que hasta nos va a sobrar. Y que si lees la Biblia, creyendo que Dios la escribió, ¿terminarás enamorándote de Él? De esta forma ya podemos tener muy clara la división y el propósito de estos 5 tomos que conforman el libro de los Salmos. Ahora también es muy importante saber que los Salmos forman parte de una sección de los libros del Antiguo Testamento, conocida como los libros poéticos, que son Job, Salmos, Proverbios, Cantares y Eclesiastés, que tienen una enseñanza muy fina al manifestar la necesidad humana en las 3 áreas que la conforman: el espíritu, el alma y el cuerpo. El libro de Job, por ejemplo, nos habla del clamor del espíritu, donde lo vemos hundido en problemas y dificultades, pero pidiéndole a Dios que no le falte la fe, que lo ayude a creer y que lo enseñe a conocerlo. Por su parte, el libro de los Salmos nos enseña que las emociones deben estar sujetas a Dios y que muchos de nosotros, antes de entregarle nuestra vida, éramos esclavos de ellas, que en un día podíamos experimentar enojo, tristeza, alegría, frustración, y que una de las cosas más maravillosas que Dios nos comienza a mostrar es que Él nos puede dar esa estabilidad emocional que equilibra nuestras emociones. Asimismo, el libro de Proverbios que estudiaremos en la próxima plática nos habla de la voluntad, donde aprendemos a obedecer principios espirituales, independientes de las emociones. Eclesiastés es el libro que nos habla de la mente natural de un hombre tratando de entender las verdades doctrinales desde el punto de vista humano. Y finalmente, el libro de Cantares nos enseña que lo único que satisface el cuerpo es el amor. Cantares es la historia de amor más preciosa en toda la Biblia y nos muestra el romance que Dios quiere establecer con cada uno de nosotros, y que así como no hay un niño que pueda crecer sanamente sin amor, así también no hay niño espiritual que pueda crecer sanamente si no se deja amar por Dios. Pero desafortunadamente muchos de sus hijos viven muy lejos de sus brazos y no se dejan apapachar por Él, y esta es una parte muy importante para entender cuál es el lugar del libro de los Salmos dentro de los libros poéticos. ¿Sabías que el libro de los Salmos no solamente nos muestra la variedad de emociones que el ser humano puede experimentar, sino que además nos enseña la manera de enfrentarlas y manifestarlas de forma correcta? Cuando nos maravillamos al ver un amanecer,
Cuando experimentamos sufrimiento o dolor, cuando necesitamos consuelo y consejo, cuando las cosas no salen como planeamos o cuando recibimos una bendición y quisiéramos encontrar palabras de agradecimiento, que el libro de los Salmos nos va a proveer de todo el material lingüístico, emocional y espiritual para poderlo lograr con un lujo de detalle que pareciera que el salmista nos conoce y sabe lo que estamos sintiendo en ese momento. Algo que también queremos comentar es que hay salmos que son conocidos como imprecatorios, que a muchas personas les cuesta trabajo entender, porque son salmos donde el rey David habla en contra de sus enemigos y prácticamente le pide a Dios que caiga fuego sobre sus cabezas, que le arranque los brazos, los cuelgue en el primer árbol que vea, pero algo que debemos de entender primero es que toda la Biblia es para aplicarse. Y aquellos que han seguido estos estudios ya tienen suficientes elementos para saber quiénes son nuestros verdaderos enemigos. Nuestros verdaderos enemigos nunca son personas, nunca, nunca. Esperamos que les quede muy claro. Recordarán cuando el apóstol Pedro quiere convencer a Jesús de que no vaya al martirio y Jesús le dice: «Apártate de mí, Satanás, porque tú no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en las de los hombres». Ahí Jesús hace un lado a Pedro para desenmascarar al que se estaba escondiendo detrás de Pedro y tratando de manipularlo. En Efesios capítulo 6, versículo 12 dice: «Pues no nos estamos enfrentando a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y fuerzas malas del mundo de arriba. Nuestra guerra no es contra personas, no son cuestiones personales. Y qué triste es ver a personas de la misma iglesia enfrascarse en conflictos interpersonales con quien sea. La Biblia dice que los hijos de Dios debemos aprender a ver la enseñanza y el recurso espiritual. Los miembros de la iglesia no nos vamos a dejar pisotear, pero nunca vamos a tomar un conflicto de forma personal. Es como el chiste que hace un ventrílocuo en un show, que ocasiona que un asistente que se siente ofendido le reclame, pero cuando el ventrílocuo le pide disculpas, la persona molesta le contesta: «No estoy hablando con usted, sino con el muñeco». Y nosotros tenemos que entender que cuando entramos en un conflicto personal con alguien, nos estamos peleando con el muñeco, llámese como se llame, y Dios quiere darnos esa sabiduría y esa madurez a través del libro de los Salmos. ¿Sabías que el mensaje del libro de los Salmos también es una advertencia a los líderes del mundo, cuya enseñanza debería ser predicada en el Congreso de la Unión, en las Naciones Unidas, en la Comunidad Económica Europea o en la Organización Mundial de la Salud? Porque la advertencia no viene de este programa de radio, de un hombre o de un grupo de personas, sino que viene de Dios y del cielo. Y que la advertencia es que Dios no solo juzgará a los individuos, sino a los líderes y a los países en su totalidad por su actitud frente a la palabra de Dios. En Mateo capítulo 5, versículo del 29 al 30 dice: «Por eso, si tu ojo derecho te está haciendo caer, sácatelo y tíralo lejos, porque más te conviene perder una parte de tu cuerpo y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno». Obviamente, estos versículos no quieren decir que literalmente te saques un ojo, sino que Jesús muy claramente nos dice que ante el pecado no te puedes tocar el corazón, que ante lo malo que hay en nuestra vida no debemos tener clemencia, que debemos ser radicales ante cualquier cosa que nos aleje de Dios y condene nuestra alma al infierno, que debemos ser implacables con nuestra codicia, nuestra hipocresía, nuestros resentimientos, que hay que atacarlos sin dejarlos vivir, así como le pedía David a Dios. ¿Quiénes son tus enemigos? ¿Los que te impiden vivir para Cristo como sabes que debes vivir? ¿Los que hacen que pongas otra cosa primero que Dios? Ahí es donde Jesús dice: arráncate el ojo, que significa que seas radical, que seas rudo,
Y lo que queremos tratar de decirles con todo esto es que cada uno de estos salmos tienen una enseñanza práctica para tu vida diaria. Y finalmente queremos hablarles de los salmos mesiánicos, que ojalá algún día podamos dedicarle una plática completa a uno de ellos, ya que estos salmos, aunque fueron escritos cientos de años antes de la venida del Mesías, nos describen a Jesús de una forma impresionante, narrando lo que él llegó a sentir en algún momento de su ministerio. El Salmo 22, por ejemplo, que les recomendamos que lo lean con detenimiento, es increíble que nos narre tan claro como ninguno de los evangelios lo que Jesús estaba sintiendo en la cruz del Calvario, y que además nos relata detalles muy precisos de la crucifixión, que la gente se iba a burlar de Jesús, que iban a echar suertes por sus ropas, que le iban a traspasar un costado. Detalles impresionantes escritos en un solo salmo. El Salmo 45, que nos habla de la hermosura del carácter de Jesucristo. El Salmo 72, que nos habla del reino mesiánico que va a implementar Jesús en la tierra. El Salmo 110, que nos habla de la divinidad de Jesús. Y en el libro de Hebreos se usa el Salmo 110 para asegurar que Jesús es Dios. ¿Sabías que es un error pensar que para conocer a Jesús en la Biblia solo lo podemos hacer hasta que lleguemos al Nuevo Testamento? Sino que desde los primeros versículos del libro de Génesis hasta Apocalipsis, el personaje principal es Jesucristo, y que el libro de los Salmos no es la excepción. Que el gran diseño de los salmos mesiánicos es profetizar el repudio del hombre hacia el Mesías, las glorias del Mesías y finalmente el triunfo de su reino. Y lo que vamos aprendiendo como conclusión del libro de los Salmos es que los seres humanos somos seres emocionales, pero que estas emociones siempre deben estar dirigidas hacia Dios, que no te lleven a darle la espalda, a que hagas cosas por encima de su palabra, a ir en un camino contrario a lo que Él ha dicho, o que tus emociones estén siendo controladas por la naturaleza humana. En Dios vamos a comprender que tenemos todos los recursos para vivir completos y estabilizados, que la felicidad de los hijos de Dios va en función de su dependencia y de su obediencia, que mientras más palabras de Dios haya en tu vida, más claro vas a oír su voz, que si dejas la Biblia cerrada, que si no vas a ella con regularidad, que si no la tienes siempre presente, va a ser muy fácil que te desvíes. En cambio, que si la atesoras en tu corazón, verás cómo cada una de las porciones de la palabra son una herramienta útil para que te des cuenta que los hijos de Dios no podemos vivir felices sin obedecer la palabra. Y esto, queridos radioescuchas, fue la segunda parte del resumen del libro de los Salmos. Les recuerdo que próximamente estudiaremos el libro de Proverbios, que estoy convencido será de gran aliento para toda la familia de Encuentro con tu Ángel. Y esto, queridos radioescuchas, fue la primera parte del libro de los Salmos. La próxima semana estudiaremos las 3 divisiones restantes, donde veremos su semejanza con los libros de Levítico, Números y Deuteronomio. Les aseguro que será sumamente emocionante, a la vez que nos permitirá conocer la conclusión de este libro y las promesas que Dios tiene para todos aquellos que confíen en Él y en su palabra. Todo esto aquí en su programa Encuentro con tu Ángel. Encuentro con tu Ángel presentó Conociendo la Biblia, libro por libro.